Efectivamente, gracias Nole. Muy buenos días a la teleaudiencia de Desayunos Informales. Vamos a filosofar sobre el silencio con ustedes, pero obviamente para ello lo tenemos que hacer con un filósofo destacadísimo, docente, licenciado en filosofía. Un placer recibir esta mañana en Desayunos a Miguel Pastorino. ¿Qué tal, Miguel? Buen día. Buenos días, Juan Carlos. Miguel, bueno, tenemos para mucho, pero vamos a tocar algunos puntos esenciales. Anhelamos el silencio, lo deseamos, pero a su vez le tenemos miedo. ¿Cómo es eso? Bueno, esto es justamente a raíz de un artículo que estábamos compartiendo y yo creo que es un tema cultural cada vez más patente. La gente, normalmente todos, vivimos una cultura que nos empuja al hiperestímulo y a la ansiedad, entonces hace que hoy estén más de moda la meditación, el yoga. ¿Por qué? Porque hay una búsqueda de paz, de remanso, de irse a algún lado donde todo se calle. Pero al mismo tiempo, cuando llegamos a casa y hay silencio, tenemos la imperiosa necesidad de prender la televisión o la radio o conectarme a algo, porque de alguna manera el silencio, que de hecho etimológicamente quiere decir ausencia de ruido, es como que el silencio pone en evidencia mis ausencias también. Es como una experiencia de ausencia. Y entonces queremos llenarla. O sea, por eso al mismo se genera esa contradicción humana de que, por un lado, lo quiero y al mismo tiempo le huyo, ¿no? Miguel, ¿está relacionado con la ansiedad? Con este vértigo en el que todos o casi todos viven, digamos, este correr detrás de esa zanahoria imaginaria que nos planteamos o que nos ponen delante? Bueno, sí, por supuesto, te lo dice un ansioso, ¿no? Que de hecho, a veces cuando uno escribe para uno en primer lugar, porque notamos que la cultura en la que vivimos, donde estamos rodeados de estímulos todo el tiempo, nos empuja siempre a correr y a veces nadie sabe ni a dónde, pero hay que correr, no importa, pero hay que estar corriendo, ¿no? Sí. Entonces, uno por momentos logra darse cuenta que necesita hacer un alto. Y de hecho, en la historia de la filosofía, en la historia de las religiones, el silencio, la pausa, la reflexión ha sido siempre fuente de salud integral, ¿no? Y ha sido siempre fuente de creatividad. Los grandes pensadores y los grandes creativos cultivaron mucho el silencio. Hoy vivimos muchas veces en un mundo donde las ideas son muy livianas porque hay poco tiempo para pensar. Sí, tú lo decís en tu artículo estupendo que le recomiendo a la teleaudiencia a leerlo, de que vivimos en un mundo superficial. Entonces no hay tiempo para reflexionar, Miguel. Reflexionar para conocernos a nosotros mismos y conocer a los demás. Bueno, sin lugar a dudas que eso tiene una relación directa con los vínculos. De hecho, el filósofo, uno de los más grandes filósofos del siglo XX, Martin Heidegger, expresaba que justamente las mejores palabras, las más profundas, las palabras que de verdad valen, brotan del silencio. Es decir, porque se necesita una reflexión. Y otro filósofo que a mí me asombra mucho, que es el danés Søren Kierkegaard, en el siglo XIX decía, llegará el día, y eso que no conoció los celulares, siglo XIX, dice, llegará el día en que la comunicación será instantánea, como un profeta, ¿no? Sí. Dice, pero los hombres no tendrán nada que decir. Y ahí me dejó pensando esa imagen que es un reflejo casi del hoy, donde hasta me pasa a mí con el Twitter, decir, bueno, hablamos de un montón de cosas, pero que al instante ya no sirven para nada. Al instante ya no me dejan nada. ¿Por qué? Porque la inmediatez va de la mano con la pérdida de profundidad. Eso en todos los ámbitos de la vida. Y esto se refleja en las relaciones humanas. Si yo quiero tener una conversación profunda contigo, para saber realmente cómo estás, no puedo ansiosamente matarte a preguntas donde no llegas a responder y yo te pregunté otra cosa. Pero ¿no? claro, pero es lo que sucede en la mayoría, digamos, de los diálogos, del vínculo de relaciones. Hablamos mucho, pero no sabemos escuchar, Miguel. Bueno, y eso va de la mano con el silencio, porque la escucha es un arte, hay que aprender. Y si nunca aprendimos a escuchar, cuesta mucho. De hecho, la ansiedad hace que mientras te estoy escuchando, estoy pensando lo que te voy a contestar. En realidad no estoy recibiendo lo que estás diciendo. Y la escucha hace posible la relación. La escucha donde lo que vos tenés para decir es lo único que importa, para luego poder pensar. Pero si ya yo atropello eso, entonces tampoco sé lo que pasa del otro lado. Lipovetsky, otro filósofo pero contemporáneo, en la era del vacío hablaba de que hoy es un mundo lleno de monólogos, ¿no?
Estoy de acuerdo. Y eso es para entrar en otro tema, esto de hablar y no escuchar a quien está delante mío, tiene mucho que ver con el egocentrismo. Exacto, y con Miguel. Con la autorreferencialidad. Sí. Te habrá pasado, Juan Carlos, y hasta a veces lo hace uno, Sí. que cuando alguien va a contarte algo, enseguida tenemos la tendencia a estar centrados en nosotros y a decirle, ah, mira, a mí me pasó algo parecido, y entras a hablar de vos, y el otro quedó en el camino sin poder compartir, porque enseguida estamos haciendo referencia a nosotros. Yo creo que el silencio abre a la escucha y abre sobre todo a descentrarnos. Por eso nos hace menos egoístas también, porque de alguna manera nos hace salir de nosotros, ¿no? Hay muchos estudios clínicos, yo estuve investigando en el ámbito de la medicina, que hablan de la relación directa entre la falta de silencio, la saturación de ruidos y enfermedades cardiovasculares. Es realmente gravísimo. Le agregaríamos a los múltiples factores de riesgo este del ruido. Pero tú lo dijiste al pasar, el silencio es salud, el silencio es sano. Y a contrario sensu, el ruido, y eso está comprobado también científicamente, es perjudicial. Exactamente. De hecho, muchos médicos viven advirtiendo sobre esos problemas, ¿no? Ya desde los niños. Es decir, si hay una hiperestimulación y un ruido constante, obviamente que nos estresamos mucho más también, estamos alerta, o sea, estamos hiperestimulados. Yo creo que ahí hay también una pérdida que a mí, que soy docente, me pega más por ese lado. ¿Cómo ayudamos a que las nuevas generaciones aprendan a callar, a hacer silencio? Qué importante. ¿No? ¿Cómo enseñarles los beneficios de esa habilidad que les va a servir para toda su vida, ¿no? Miguel, tenemos testimonios y preguntas realmente muy interesantes de gente preocupada por ella y por sus propios hijos, de este mundo del ruido, de este mundo de no saber escuchar, tal como lo explicitaba el filósofo Miguel Pastorino. Vamos con la primera reflexión entonces, que la hace Pedro. Qué interesante. De chico, a la hora de la siesta en la casa había un silencio absoluto. Y en esos momentos aburridísimos se me ocurrían los mejores planes. Hoy mis hijos no tienen esos momentos. Un padre que reflexiona a la par que nos está viendo, Miguel. Bueno, eso me hizo acordar algo que Alejandro de Barbieri siempre insiste, ¿no? Que hay que dejar que los chicos se aburran. Sí, sí. Eso me hizo acordar, porque justamente el aburrimiento tiene que ver también con dejar que la mente pueda pensar, que pueda reflexionar, que pueda adentrarse, que pueda acostumbrarse a eso, ¿no? Yo creo que sí, que a veces nuestros abuelos tenían más tiempo también para ser más contemplativos, para poder mirar la realidad desde otro lugar, ¿no? Hoy a veces es necesario parar, ayudar a parar, ¿no? Y decir, bueno, vamos ahora, a muchos les cuesta que le digan, vamos a no hacer nada, en una cultura que valora solo lo productivo. Bueno, aprender a no hacer nada es aprender a hacer sin tener que estar produciendo. Absolutamente. Vamos con la segunda pregunta y testimonio de esta mañana. Para nuestro invitado, la hace María. Ya no hablamos por teléfono. Ay, qué verdad decís, María. Es muy difícil encontrarse, pero nos quedamos tranquilos porque hablamos por WhatsApp. Vivimos a través de los celulares. ¿Qué nos pasa? Dice María. ¿Qué pregunta y qué reflexión realmente real? Es así lo que dice nuestra televidente. Este es un tema, además, no solo comentado por la gente, sino analizado por psicólogos, analistas sociales. Sí. Y a ver, y hay a veces posturas extremas, desde la defensa acérrima de las nuevas tecnologías hasta los apocalípticos, que todo esto es un caos y un desastre. Yo creo que tenemos que ir aprendiendo. E ir aprendiendo a integrar las nuevas posibilidades, pero sin renunciar a la calidad de los vínculos. Y la calidad de los vínculos requiere, sin lugar a dudas, el encuentro interpersonal, que es insustituible. No quiere decir que no usemos el WhatsApp. Sí, pero sí quiere decir... Lo podemos usar. Son importantes los medios cibernéticos, el celular, la tablet, la compu. Obviamente la usamos todo, pero a su debido momento. Exacto. Y hay un tema de la calidad del vínculo que requiere
justamente otro tipo de atenciones que tienen que ver con el encuentro, con la mirada, con el tono de la voz, con el encuentro afectivo, que es insustituible, ¿no? Claro. A ver, yo creo que las tecnologías permitieron, lo vimos en la crisis del 2012 en Uruguay, que la gente se comunicara con sus familiares como nunca antes se había pensado, ¿no? Sí. Pero el tema es, eso no puede sustituir el valor del encuentro interpersonal. Absolutamente. Miguel Pastorino, muchas gracias por tu presencia. Muchas gracias por filosofar con nosotros y con la teleaudiencia de todo el país. La verdad que fue muy enriquecedora tu presencia y tu palabra esta mañana. Muchas gracias, Juan Carlos, y a toda la audiencia. Y nosotros damos vuelta a la página drásticamente.